Existe la historia de un chico llamado Sunni, aparentemente parecía tener una vida normal y una familia unida. Hasta que un día, Sunni acabó con la existencia de su hermana y lo peor es que disfrazó su muerte como un suicidio colgándola de una soga. Desde entonces le ha tocado seguir su vida sumergido en culpa y acompañado de una entidad que no se sabe si viene de su mente o del más allá. Todo comenzó con Sunni, un chico de unos 12 años que vive atrapado en una culpa que lo devora desde adentro. De ese trauma nació Omori, una versión distorsionada de sí mismo. Dentro de la cabeza de Sunni existe un lugar llamado White Space, allí Sunni se transforma en Omori y se esconde. Pero para escapar de la verdad, su mente creó Earthspace. Earthspace es un mundo imaginario, colorido y aparentemente feliz, donde Sunni puede volver a vivir momentos felices con versiones idealizadas de sus amigos. En ese mundo todos son más jóvenes, pero es solo una ilusión. Cuando Sunni despierta, vuelve a Faraway Town, el mundo real y lógico, allí las cosas son muy diferentes. Además, existe otro lugar más oscuro, llamado Black Space. Este lugar representa los límites de la mente de Sunni, aquí habitan sus recuerdos reprimidos y sus pensamientos más horribles, aquello que intenta desesperadamente olvidar. Y en medio de todo esto aparece Sometin, una entidad, de la que hablaremos más adelante. Para poner todo más en contexto, Sunni no estaba solo antes de que todo se derrumbara. Tenía amigos. Ero, el mayor del grupo, amable y protector. Kel, su hermano menor, impulsivo y energético. Aubrey, torpe, sensible y emocional. Basil, el mejor amigo de Sunni, dulce pero frágil. Y Mari, su hermana mayor. Mari era la calma del grupo, le encantaba tocar el piano y siempre cuidaba de todos. Era la luz que mantenía unidos a los amigos. Un día, en un recital, Mari y Sunni iban a tocar juntos, piano y violín, pero Sunni estaba nervioso, se sentía torpe y cada error al tocar lo hacía sentirse peor, hasta que perdió el control. En un ataque de rabia rompió su violín, Mari se enfureció ya que era un regalo de sus amigos. Discutieron con palabras subidas de tono y entonces Sunni, cegado por la ira, la empujó. Y justamente Mari se encontraba al borde de las escaleras, su cuerpo cayó rodando hasta el último escalón y no volvió a moverse más. En ese instante el mundo de Sunni se rompió para siempre. Entró en shock, no sabía qué hacer, intentó acomodarla en la cama, pero entonces apareció Basil y lo que Basil le dijo fue que la colgara de un árbol para que pareciera un suicidio. Esa imagen fue horrible, desde ese punto nació Sometin. Durante años, Sunni y Basil vivieron perseguidos por ese recuerdo, el grupo de amigos se separó, las familias cambiaron, y nada era igual. Aubrey incluso terminó culpando a todos por no haber estado cuando Mari se quitó la vida. Cuatro años después es donde comienzan los eventos del juego, podemos ver a Sunny encerrado en su casa, aislado, consumido por sus pensamientos. Se encontraba a 3 días de mudarse, durante el tiempo que pasó y continuar entre comillas con su vida, Sunny alterna entre el mundo real y Earthspace, escapando constantemente a ese lugar en donde Mari sigue viva, todos siguen siendo amigos y nada ocurrió. Pero aún así la culpa no lo dejaba en paz. La tensión se puso más pesada cuando Sunni se encuentra a Basil en su casa, un día antes de mudarse. Basil ya no era el mismo, estaba desesperado, inestable, parecía un desquiciado, el peso del secreto lo estaba destruyendo, así que empezó a lastimarse. Sunni intenta detenerlo, pero la presión y el peso que sentía era demasiado grande, tenía un ataque de nervios, Sunni se encontraba en un completo colapso, pues ya no podía controlar la situación. Y como si las cosas no pudieran estar peor. Justo comienzan a sonar sirenas de ambulancias afuera de la casa.
A simple vista parecen de goma, pero en lugares más profundos del juego, como espacio rojo, estas parecen deformarse y volverse manos reales, dando una interpretación como de empujar, lo cual puede ser una representación bastante clara de cuando Sunny empuja a Mari. Aparecen frecuentemente cuando Omori intenta salir de los límites de White Space. Uno de los momentos más perturbadores ocurre en la ruta Sunny. Después de que Basil es absorbido por su propia manifestación de Something, Omori entra en una habitación completamente oscura, iluminada por una luz roja intensa. Basil intenta decir algo, intentando revelar la verdad, pero antes de que pueda hacerlo las manos rojas aparecen. Docenas de ellas salen de la oscuridad y lo arrastran, hundiéndolo. Omori finalmente encuentra a Basil, inmovilizado, 4 manos rojas lo mantienen atrapado. Basil ha descubierto demasiado sobre lo que realmente ocurrió con Mari, y Omori ordena a las manos que lo bajen y lo apuñalen. Después camina sobre su cuerpo y se sienta en un trono hecho de manos rojas mientras cientos de ellas lo rodean. En la ruta Omori, una mano roja bloquea la puerta blanca de White Space. Cuando Omori interactúa con ella, obtiene la habilidad llamada manos rojas. Omori acepta las manos y las convierte en un arma. Transforma su culpa en una herramienta para seguir manteniendo el control sobre la mente de Sunny. Antes de que toda esta tragedia ocurriera, Mari había sufrido una lesión grave en la rodilla, tenía una ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión bastante seria que le obligó a dejar en softball, algo que se menciona cuando exploras la casa del árbol en el mundo real. Hay teorías sobre la caída de Mari por las escaleras, se piensa que tuvo mucho que ver su lesión al no poder tener la fuerza necesaria para sostenerse y debido a esto se le rompió el cuello. Hay un punto en la historia donde el juego deja pequeñas pistas sobre los padres de Sunny, no se dice de forma directa, pero las escenas dentro del mundo de los sueños parecen revelarlo. Una de las más extrañas muestra a una figura solitaria, se interpreta que esa figura puede ser el padre de Sunny. Más adelante aparecen otras escenas más silenciosas, en una de ellas parece escucharse la voz de la madre de Sunny, ella dice que no quiere perder a su hijo también. Acaba de perder a su hija y ahora teme que su hijo también desaparezca. En otra escena repite constantemente todo va a estar bien. Es muy probable que los padres hayan descubierto la verdad. Cuando encontraron a Mari, seguramente examinaron su cuerpo y también están los resultados de la autopsia, que mostrarían claramente que su muerte no vendría causada directamente por asfixia. Las lesiones venían de la caída por las escaleras y posiblemente sí entendieron lo que de verdad pasó. Como ya les había mencionado, después de ese suceso la familia no volvió a hacer la misma, en el juego casi no vemos a los padres, solo aparecen en fotos antiguas. El padre parece haber desaparecido por completo, muchos creen que abandonó a la familia, incapaz de soportar la tragedia o la verdad. La madre, en cambio, sigue presente, pero de forma extraña, ella trabaja lejos y casi nunca está en casa. Le deja comida a Sunny, le envía mensajes y notas, pero el contacto es mínimo. Si se explora a fondo el juego, especialmente en la ruta Ikikomori se encuentra una versión alternativa de Omori. Algunos le llaman Moondi. Ya que, si Sunny es soleado, relacionado al sol, el opuesto es luna, es decir Moondi. Esto nunca fue confirmado oficialmente dentro de la historia. De hecho, todo apunta a que esta versión fue una idea descartada muy temprano durante el desarrollo del juego. En la ruta Ikikomori, después de derrotar a Umbrey, se puede acceder a zonas donde aparecen eventos poco comunes. Si se regresa a Umbrey y se habla con las chicas Slime, una de ellas puede enviarte con Medusa. Medusa te pedirá que hagas una pequeña tarea y si la completas te da una poción. Cuando Omori la toma se transforma en chica.
existe un comportamiento relacionado con el minijuego del ahorcado, ya que, si introduces ciertas combinaciones de teclas incorrectas o fuerzas el sistema, puede ocurrir que el pequeño muñequito cambie por un instante, se transforma en una referencia a Mari. Y justo después aparece una imagen diseñada para asustar y para rematarla el juego se cierra. Incosteme.gg, existe únicamente en la demo. Hay dos versiones de esta, la primera tiene una pista digamos que más normal. La segunda versión, comienza tranquila, suave y relajante pero poco a poco se empieza a poner tétrica, como si fuera una melodía de muñecas malditas. En Earthspace puedes enfrentarte a un árbol, o sea un árbol real, nada de caricaturas ni nada por el estilo, es un árbol real. Dando a entender el trauma que tiene Sunny con los árboles, un claro recuerdo donde c***aron el c***o de Mari. Si observas los sprites de Basil a lo largo del juego, notarás que las flores cambian. En el mundo de los sueños, Basil aparece con 4 flores en el cabello, 4. Esto ha llevado a muchos jugadores a interpretarlo como una representación directa de sus amigos, Kel, Aubrey y Sunny. Cada flor es una conexión. Pero cuando vemos a Basil en el mundo real solo tiene una flor. Lo que puede interpretarse como que, de todos en sus vínculos, solo queda uno, Sunny. El único que sigue conectado a él, aunque sea de forma rota, silenciosa y llena de culpa. Y lo peor es que esa última flor desaparece al enterarse que Sunny se mudaría. La casa de Basil pero en la versión del mundo de los sueños. La podemos ver destruida y vacía. En los archivos del juego hay una versión descartada en donde Mari aparece, te pide que te sientes con ella y todo parece estar normal. Habla de que ya no pasan tiempo juntos. Que ese tipo de momentos ya no existen. Después de hablar te da la opción de saltar al vacío o no. Si decides saltar Mari te detiene. Y dice no puedo perderte otra vez. Dependiendo de la ruta, aparecen textos diferentes. En la ruta Omori. Tal vez aún hay esperanza para ti. En la ruta Sunny. Tal vez ya no hay esperanza para ti. En los archivos del juego existe un sonido que se observa en un espectrograma y en eso aparece una figura, en donde se ve claramente que es la cabeza de Calamardo, raro, ¿no? Spaceboy iba a ser un personaje trans. Esto nace de un usuario que afirmó haber contactado con alguien relacionado con la creación del personaje, mencionando a un artista llamado Yamilei. Según esa versión, existía la intención de explorar esa identidad en el personaje, pero nunca se llegó a implementar. Si tu último guardado fue en Black Space, en la pantalla de título aparece el rostro de Omori pero cubierto por sombras. El fondo es puro vacío. El logo cambia a blanco y de fondo suena una música perturbadora proveniente de espacio rojo. Si avanzas aún más la pantalla cambia otra vez. Ahora ves a Omori y Sunny mirándose fijamente, parpadeando, uno frente al otro, con el fondo rojo. Si logras el final bueno la pantalla muestra a Sunny frente a un cielo azul tranquilo en Frau Town. La música vuelve a ser la del inicio, sin distorsión.
Ahora si logras un final malo, el fondo sigue siendo ese cielo azul. Pero Sunmi ya no está y todo es silencio. En los recuerdos, fotos y diálogos del pasado se puede ver a Mewo, un gato negro. Se especulaba que enfermó por descuido y murió, o que el padre se lo llevó, o también que el mismo Sunmi lo mató. Y luego, nos encontramos con una parte en Black Space, una habitación, en la que de repente vemos a Mewo sobre una mesa, rodeado de una jeringa, tijeras y un cuchillo. Y sale. You have took up en Mewo. O, abre a Memo. Después de ciertos eventos, especialmente cuando Basil regresa del hospital, su comportamiento cambia de forma obvia. Gran parte de esto se puede explicar por la culpa, el trauma y todo lo que ha cargado durante años junto a Sunmi. Se menciona que su abuela llevaba tiempo enferma, era una situación que venía de años atrás. Hay un momento muy particular, si decides quedarte a dormir en su casa, durante la noche, puedes ver una figura deambulando, y se ve claramente que es su abuela. Esto deja mucho que pensar. El sonido de Something no fue creado desde cero. Proviene de un sample, o sea, un fragmento de un audio reutilizado de alguna obra, un remix de un audio que, en otro contexto no tenía por qué dar miedo. Ese fragmento viene de Disneyland de Eurobeat. En Omori ese sonido se transforma, distorsionándose. En el Lost Forest, existe una aparición que no todos la ven y no todos la buscan. Pero si ocurre, todo depende del valor WTF. Si ese valor es menor a 3 el juego cambia sutilmente. Si exploras hasta la parte superior derecha del mapa puedes encontrarte con una aparición colgada e inmóvil. Un cuerpo suspendido en el aire. A primera vista, Omori es blanco y negro, alargado y la vestimenta habla por sí sola. Aparte de que al entrar a la sala del piano de la casa sale un diálogo que dice que en el centro del piano hay una palabra escrita Omori. Lo que me parece algo bastante triste. Como ya había mencionado desde un comienzo, todo cambió después, la muerte de Mari no solo rompió a Sungi y sus amigos, también rompió fuertemente a sus padres, cada uno reaccionó de forma distinta. De la madre ya les había comentado anteriormente lo que hacía con Sungi después de lo ocurrido con Mari, que seguía presente, pero de forma distante y del padre les mencioné que abandonó la familia, al parecer él pidió el divorcio tras no soportar la pérdida de Mari, él quedó devastado, pues Mari era su favorita y la amaba, por esa razón taló desesperadamente el árbol en donde la encontraron colgada y lógico si supieron lo que pasó. Él fue claro en sus palabras: aléjate, no eres mi hijo. ¿Por qué no te caíste tú? El rechazo fue absoluto. Un desarrollador llamado Melon afirma que trabajó muchísimo, horas excesivas, no recibió regalías y la experiencia fue negativa. Por otro lado, otros miembros del equipo y la propia Omocat dicen que se le pidió varias veces que dejara de trabajar en exceso, tomó decisiones sin consenso del equipo, rompió su contrato al irse antes y, aún así, se le ofreció un bono como gesto, que rechazó. Un contrato funciona en ambos sentidos. Si aceptas trabajar 8 horas y decides trabajar 14 por tu cuenta, legalmente, eso no obliga a la empresa a pagarte más. Ambos lados pueden tener parte de razón. Melon quizás trabajó con mucha pasión, y puede sentirse explotado o no valorado. Y por el lado del equipo ellos no le pidieron trabajar de más.
Omori fue financiado en parte a través de Kickstarter. Algunas personas pagaron por adelantado, confiaron en el proyecto y esperaron su lanzamiento. Pero el juego se retrasó durante años, por lo que parte de la comunidad empezó a molestarse. Se habla de que existió un espacio, un hilo o grupo, donde algunas personas comenzaron a atacar directamente a la creadora, presionando constantemente por el estado del juego. Aunque no toda esta información está documentada de forma clara, es evidente que el ambiente se volvió tóxico. Algunos veían mal que mientras el juego seguía retrasándose, Omocat continuaba con su marca de ropa. Hay tiempo para vender productos, pero no para terminar el juego. Es la versión de Mari distorsionada y demoníaca. En el primer encuentro todo comienza de forma normal, después de que Sunny vomita en su baño, alguien toca la puerta. Es Mari, dice que olvidó sus llaves. Te pide entrar y el juego te da una elección de si abrir o ignorar. Si abres la puerta apenas se entreabre y ahí está, no del todo visible. La puerta se cierra de golpe y por un momento ves a el Mari. Después de eso aparece en el espejo, detrás de ti, también puede estar en la cama inmóvil. Si la ignoras y no abres la puerta no pasa nada. Solo aparece una frase. Tengo frío. En el final malo, Sunny no es del todo consciente de lo que está haciendo. A lo largo del juego, especialmente cerca del final, aparecen ciertas visiones que parecen guiarte. Si decides seguirlas te llevan a lugares muy específicos. En el final bueno, estas visiones te conducen hacia una puerta que representa avanzar y enfrentar la verdad. Pero en el otro camino que es el final malo, después de rechazar seguir luchando en la batalla final contra Omori, Sunny despierta en un balcón y Omori está ahí, observando. En el mundo de los sueños, hay escenas donde Omori parece guiarte hacia escaleras o caminos específicos, pero cuando despiertas te das cuenta de que no estabas avanzando en un sueño, estabas acercándote a un balcón. Omori no quiere que Sunny enfrente la verdad, quiere protegerlo, pero de la peor manera posible. En ese balcón del hospital Sunny ya está al límite, Omori toma el control y se lanza. Si Sunny agarra un cuchillo antes de irse a dormir, este man se apunta al pecho y luego aparece en su cama acostado todo moribundo mientras el despertador suena de fondo en los créditos. Se los juro que me pone los pelos de punta. Algunos creen que Mari no murió por la caída, que solo quedó inconsciente. Y que el verdadero momento de su muerte fue después cuando Sunny y Basil intentaron encubrir lo ocurrido. Si ese fuera el caso, Sunny ya no sería el responsable directo y la culpa recaería más en Basil. Uno de los argumentos más comunes es tenía los ojos abiertos, eso significa que estaba viva. Pero en realidad, esto no prueba nada. Es completamente normal que, tras la muerte, el cuerpo tenga espasmos, reacciones involuntarias, o incluso los ojos parcialmente abiertos, es una reacción natural del cuerpo. Entonces lo más acertado sería que Mari murió por un daño inmediato, posiblemente en el cuello o la cabeza. Se puede decir que esa teoría está errada y esto solo puede tener una explicación. En ocasiones el cerebro suele buscar salidas de escape por eventos muy traumáticos en los que busca distorsionar la verdad o salir de ella, creando otras realidades, es una reacción del cerebro para protegernos, el claro ejemplo es el de Sunny con Omori, de esto hablaremos más adelante. A simple oído parece una canción más. Lo raro es que hay voces entre ruido, entre los sonidos, como números contado lentamente en alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial se usaban transmisiones conocidas como Numberstations. Eran emisiones de radio, voces que repetían números, una y otra vez.
Servían para enviar mensajes cifrados, espías, cualquiera podía escucharlas, pero solo unos pocos podían entenderlas. No hay una respuesta oficial de Omocad de la razón por la que pero no creo que esté ahí por accidente. Lo más raro es que el canal original, donde estaba este audio, fue eliminado. Hay una canción que se llama Alter. Suena justo en la batalla final, pero si le prestas atención no parece nada normal, tiene algo escondido, entre los instrumentos se cuelan susurros, gritos lejanos y respiraciones. Durante años, la comunidad lo sospechó y todo apunta a que ese audio es un eco de lo que pasó esa noche. Es realmente perturbador. Cuando ocurre el incidente con Mari, es Basil quien propone una solución perturbadora. Él sabe cómo hacer un nudo lo suficientemente convincente para simular un suicidio. Pero ¿cómo sabe hacer eso? No es un conocimiento común para un niño, y menos en una situación de pánico. Se teoriza que pudo haber pasado por una depresión fuerte antes de conocer a Sunli, una etapa en la que estuvo completamente solo con padres ausentes, con dificultades para hacer amigos y con una vida emocionalmente inestable, aparte de lo de la abuela. En ese contexto no sería imposible que hubiera estado expuesto a ideas relacionadas con el suicidio. Incluso que hubiera investigado o pensado en ello. No parecía tener un entorno estable, hasta que aparece Sunli y los demás. Por primera vez, Basil había encontrado la amistad, antes de la tragedia. Entre todos los finales alternativos en la ruta de Sunli, el enfrentamiento contra Omori no es solo físico, es psicológico. Tu otro yo ataca con un cuchillo y también con palabras, frases, recuerdos, verdades. No puedes ganar al principio, Omori siempre te supera y te deja en el suelo. En ese punto, el juego te deja elegir, rendirte o continuar. Si decides continuar, no es otra batalla, es un recuerdo. Sunli aparece tocando el violín y frente a él está Mari, tocando el piano. Ese momento no es solo bonito, es devastador. Mientras la melodía suena vemos todo, su infancia, su conexión, cómo ella lo cuidaba, cómo crecieron juntos y cómo todo se rompió. Sunni borra el dolor y lo deja de negar, lo abraza y lo acepta todo lo ocurrido y lo siente, incluso a Omori. Cuando eso ocurre Omori pierde y desaparece. Después de todo Sunni despierta en el hospital, en el mundo real, sus amigos están ahí, incluso Basil está ahí. Y por primera vez Sunni decide decir la verdad. Si alcanzas este final, verás a Basil despertando y mirar a Sunni. Y Sunni sonríe. Sabemos que Sunni tenía rato sin sonreír en el mundo real. Y Basil responde con otra sonrisa. En ese momento, Sometin desaparece pues ya no tiene poder. Más allá de la depresión y ansiedad, lo que experimenta Sunni se parece mucho a fenómenos reales estudiados en psicología, especialmente el trauma severo.
El trastorno de estrés postraumático ocurre cuando alguien vive un evento extremadamente impactante. Recuerdos intrusivos, flashbacks, evitación de la realidad, ansiedad constante, hipervigilancia, y la culpa intensa. Something son recuerdos intrusivos disfrazados. El encierro en casa es evadir. Y el miedo constante es la hipervigilancia. La disociación y despersonalización es cuando la mente se separa de la realidad o de uno mismo. Sentir que no eres tú, ver tu vida como si fuera una película o crear otra versión de ti. Vemos a Omori como su yo desconectado y White Space como un estado mental vacío y protegido. Por otra parte, el cerebro esconde recuerdos demasiado dolorosos. Pero no los borra, salen como pesadillas, entidades y emociones sin explicación. Se puede decir que Something es literalmente eso. Cuando dos personas viven un trauma juntas, como es el caso de Sunny y Basil, pueden reforzar una mentira y protegerse mutuamente, pero de forma dañina. Esto genera confusión de la realidad, dependencia emocional y colapso psicológico, como le pasó a Basil. El cerebro hace esto porque el dolor es demasiado fuerte y siente que muere. Si aceptas la verdad es destruir tu identidad y si la niega puede seguir, pero ¿a qué costo? El cerebro se le hace más sencillo elegir lo segundo. Es una estrategia de supervivencia. Esto es algo que pasa mucho, personas con traumas pueden pasar años viviendo normal escapando. Sunmi nos enseña que no se puede sanar algo evitándolo. El proceso real de recuperación implica recordar, aceptar, sentir el dolor e integrar lo ocurrido. La mente puede protegerte creando una ilusión, pero sanar requiere volver a la verdad, aunque duela. Si te gustó este video puedes suscribirte y darle like, para más icebergs de este tipo, soy Mundo Pesadilla, nos vemos en la próxima.